Acosta, quisiéramos conocer desde su punto de vista cuál es el escenario en el que el presidente Daniel Noboa recibirá Ecuador, qué tan compleja es la situación y qué amerita en cuanto a su agenda económica. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El presidente Daniel Noboa recibe un país en una triple crisis, una crisis productiva en donde la inversión productiva se ha detenido por las trabas legales, el activismo ecológico, el exceso regulatorio. El resultado es que la economía no crece. Tenemos una crisis social en donde hay 600,000 empleos menos que los que existían en 2014. Y comparo con 2014 porque ese fue el último año de la bonanza petrolera. Como resultado de una economía que no crece y donde hay menos empleo que hace algunos años, estamos viviendo una nueva oleada migratoria. En 2021 salieron 82,000 ciudadanos y en 2022 114,000. Y tenemos una tercera crisis, que es una crisis fiscal, en donde el déficit fiscal va a bordear este año probablemente los 5,000 millones de dólares. El gasto corriente sigue imparable, sube año tras año, no hay quien lo detenga. Y sin embargo, al mismo tiempo tenemos cada día peores servicios públicos. Y lo más grave, el mayor golpe por el lado fiscal es el que está por venir. El próximo año hay que cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, según lo decidieron los ecuatorianos, un error histórico, y eso le va a implicar un garrotazo para las finanzas públicas, según el Banco Central, de 800 millones de dólares, solo el próximo año. Esta reducción de ingresos va a ser significativa en todos los siguientes años. Como resultado, el país está en un entorno muy complejo y Daniel Noboa tiene apenas 18 meses para enfrentar estos problemas, sin olvidar además el tema de la inseguridad que está limitando el consumo y la inversión. Mientras tanto, las expectativas de campaña empiezan ya a tratarse y a generar presión desde los sectores sociales. Las más urgentes empiezan a discutirse ya antes de que asuma la presidencia, casi a 2 meses de esto. El salario básico unificado, por otra parte la CONAIE también dio muestras de vida el día de ayer, señalando que exigirá que lo que se discutió en 15 mesas de diálogo sobre el paro del año 2021 serán parte de su agenda. Bueno, es lo lamentable y como sociedad no debemos permitir esas presiones y ese juego antidemocrático. La CONAIE lo que quiere hacer es imponer por la violencia lo que no gana en las urnas. En una democracia, las agendas se convencen, no se imponen. Y tiene que convencerse al resto de los ciudadanos para poder votar por esas agendas. La agenda de la CONAIE y de Leonidas Issa para imponer el comunismo indoamericano en el Ecuador no es la agenda que ha ganado a todos los ecuatorianos. Tiene que convencerlo. Si es que el día de mañana los ecuatorianos votan por el comunismo, por por establecer el comunismo indoamericano en la región, entonces se tendrá que hacer. Pero por lo pronto esa no es la agenda que ha ganado. Entonces no podemos aceptar que se imponga por la fuerza una agenda que no fue aceptada por todos los ecuatorianos. Ese es saltarse el juego democrático y utilizar la violencia y la amenaza de violencia, como está haciendo la CONAIE, para imponer agendas sin tomarse el esfuerzo siquiera de convencer al resto de ciudadanos de las virtudes de su agenda. ¿Qué medidas, cuáles son aquellas que debería implementar en forma urgente en materia económica el gobierno de Noboa? Hay ciertos datos muy preocupantes de Ecuador, como que hay un 27% de la población que vive actualmente con menos de $3 diarios, o es otra cifra del subempleo que se mantiene en el orden de un 65%. Sí, definitivamente la situación de pobreza en el país tiene que ser enfrentada y la manera de enfrentarlo es creando riqueza. Este país tiene que generar riqueza y lo que se hace hasta ahora es todo lo contrario, se destruye riqueza. Se decide cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, reduciendo los ingresos fiscales de manera significativa, reduciendo las rentas del Estado, se limita la inversión. Tenemos más de 20,000 trámites ambientales rezagados en el Ministerio del Ambiente. Si no se procesan esos trámites, no se pueden hacer esas inversiones, esas actividades productivas no se pueden realizar. Al día de hoy, no hay cómo solicitar permisos ambientales en los megaproyectos, los proyectos grandes, porque la CONAIE, Leonidas Issa nuevamente, denunció el de reglamento que normaba la consulta ambiental. Entonces la Corte Constitucional suspendió ese reglamento
Y al día de hoy tenemos más de 200 megaproyectos del país detenidos. ¿Qué tipo de proyectos? Proyectos turísticos, proyectos de infraestructura, proyectos de petróleo y proyectos de minería. Están bloqueados, no se pueden hacer. Entonces, ¿cuál es el resultado? Evidentemente, en una sociedad donde la inversión legalmente está detenida, la pobreza abunda. ¿Qué es lo que tiene que hacer Daniel Noboa? Yo creo que tiene poco tiempo y tiene que tener claras las prioridades. La primera prioridad, por sobre todas las prioridades, es impulsar la inversión productiva. Tiene que generar riqueza. Este país tiene que luchar contra la pobreza y la única manera de luchar contra la pobreza es creando riqueza, generando riqueza. Y la riqueza se genera vía inversión productiva. Necesitamos destrabar los permisos ambientales, eliminar las barreras de entrada a nuevos actores y seguir construyendo competitividad, seguir abriendo mercados para que la producción ecuatoriana pueda crecer. Eso desde el lado productivo. Desde el lado de los servicios públicos, del gasto público, tiene que trabajar en la calidad de los servicios públicos. Esto significa priorizar. La prioridad de salud, educación, seguridad, porque eso le cambia la vida al ciudadano. Un ciudadano que tiene educación pública de calidad, no la mediocre que existe en la actualidad, una educación pública de calidad, está mejor preparado para el mundo actual, para generar ingresos, para generar riqueza. Entonces hay que trabajar en priorizar el gasto en salud, educación y seguridad y reducir lo demás, lo que no le agrega valor al ciudadano. Hacer una reingeniería de procesos para garantizar la calidad del gasto, porque no se trata solo de cantidad. Si vemos por cantidad, deberíamos estar cada día mejor, porque cada día se gasta más, el gasto corriente sube imparable. Y vemos que la realidad no es así. No es un problema de cantidad de gasto, es un problema de calidad de gasto. Y hay un problema de transparencia, por supuesto. Y un tercer tema, evidentemente, que es el tema de seguridad, que también tiene que enfrentar. Entonces, si se enfocan los tres temas, impulsar inversión productiva, calidad en los servicios públicos y seguridad, yo creo que podría ser un muy buen desempeño en el corto plazo e incluso podría lograr su meta que busca ser reelecto en 2025. Economista Acosta, ¿cuál es su opinión sobre una posible convocatoria a una consulta popular por parte del presidente electo? Se ha dicho que algunos temas económicos podrían ser incluidos, además de algunos que contribuirían a fortalecer los temas de seguridad, como reformas al COIF, por ejemplo. ¿Considera usted que hay el tiempo suficiente y que es oportuno este gasto y este llamado a una nueva consulta? Mire, el no hacer nada es un costo gigantesco. El país tiene que destrabarse. Hay que destrabar la inversión y hay que luchar contra el narcotráfico. Entonces, la consulta no solamente que es oportuna, es urgente. Hay que aprovechar que hay un gobierno nuevo, un presidente que está entrando con todo el respaldo que tiene todo presidente nuevo. Al inicio, los presidentes entran con su capital político completo. Conforme van gobernando, van perdiendo ese capital político. Entonces, Daniel Noboa tiene que aprovechar este momento, no cometer el error de Guillermo Lasso, que no hizo la consulta a tiempo y esperó a perder el capital político para hacer la consulta. Bueno, Daniel Noboa tiene una sola oportunidad, su periodo es muy corto, tiene que hacerlo al inicio, lo más pronto posible, aprovechando que todavía tiene un capital político alto y aprovechar para dos cosas fundamentales: destrabar la inversión. Si no destrabamos la inversión, no va a haber generación de empleo, no va a haber bienestar, no va a haber reducción de la pobreza. Entonces hay que destrabar la inversión. Ese debe ser un primer objetivo de la consulta popular. Y un segundo objetivo, el tema de seguridad. Combatir de mejor manera al narcotráfico. La situación del narcotráfico ha cambiado, la violencia tiene otros orígenes en el Ecuador y tenemos que también adaptarnos a las nuevas necesidades para combatir esa violencia. Lo más costoso es no hacer nada. El que las cosas continúen, este entrampamiento productivo que tiene el país, entrampamiento en las regulaciones que impiden que se pueda impulsar la inversión y que además limitan esa lucha contra la delincuencia y la violencia. Ahora, economista Acosta, hay una realidad de que la generación de la riqueza, lograr mejores condiciones de equidad, incrementar el empleo, son propósitos que no se pueden generar de la noche a la mañana, son proyectos de largo plazo. La propia consulta popular, según expertos, no sería viable antes de 6 meses, contando con la buena voluntad del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Constitucional, de la Asamblea Nacional. ¿Qué fórmulas debería utilizar el nuevo gobierno para no caer en el rechazo popular antes de que puedan verse los primeros signos de su accionar? Bueno, yo creo que para eso el gobierno tiene que tener claridad en el segundo objetivo que les mencionaba, calidad en los servicios públicos. Esa es una gestión que no necesita de cambios legales
no necesita de la asamblea tampoco, y es algo que puede hacer que la población sienta la calidad de la administración de Daniel Noboa. Lo que les interesa a los ciudadanos no son los grandes agregados macroeconómicos, no les interesa, ellos no sienten el riesgo país, no sienten el endeudamiento, no sienten el déficit. Son temas fundamentales para los especialistas porque eso nos demuestra la sostenibilidad de la administración pública. Pero al ciudadano lo que le importa es cómo siente el gasto público. Que vaya a un dispensario médico, le traten bien, con calidez, que tengan medicamentos, que vaya a la educación pública y que tenga calidad. Ese tipo de cosas, que los trámites y todos los permisos, los trámites que se hacen en el sector público sean eficientes, que no sean innecesarios o excesivos. Entonces, ahí es donde tiene que trabajar Daniel Noboa, para que los ciudadanos sientan de manera inmediata que se está dando un cambio, que al presidente le interesa lo que a los ciudadanos les interesa, y lo que a los ciudadanos les interesa es un servicio público de calidad. Entonces, esa es lo que yo creo que debe ser la estrategia de Daniel Noboa, y en paralelo hay que trabajar en esta consulta, porque sí, es correcto que la generación de empleo, de la producción, la inversión, no tienen efectos inmediatos, esas políticas toman tiempo, pero el largo plazo se construye hoy, y eso es algo que lamentablemente no hemos entendido en el país. Seguimos posponiendo esas decisiones porque decimos eso no tiene un efecto inmediato, pero seguimos con un entorno donde la inversión está detenida y sin inversión no hay generación de riqueza. Nos mantendremos como un país limitado en la capacidad de generar empleo y de generar bienestar. Economista Costa, a propósito de la presencia de Alberto Dajic cercano al actual presidente de la República, Daniel Noboa, se ha empezado a discutir algunos temas que en su momento Dajic puso como alternativas, una de ellas relacionado a la seguridad social y el otro al tema de los subsidios. Usted los debe conocer perfectamente. ¿Podrá Daniel Noboa en este plazo avanzar en estos temas? ¿Debería hacerlo? ¿Qué posibilidades tiene en este contexto Daniel Noboa de acceder a estas posiciones que tiene Alberto Dajic? Bueno, hay que ver, la posición de Alberto Dajic es la de Alberto Dajic. Daniel Noboa tiene un plan de gobierno que no coincide en todos los temas con lo que dice Alberto Dajic. Entonces, yo creo que más bien lo que se vio en esa reunión fue un error de estrategia política. Noboa ganó la presidencia por ser una cara nueva, una persona nueva. Los ciudadanos quieren una nueva generación en la política. Y colocar a gente que ya viene de años de la política no está alineado con ese pedido de la población. Entonces, yo creo que Daniel Noboa tiene que ser mucho más cuidadoso a futuro, crear un consejo asesor en donde debería incluir a gente con mucha experiencia. No podemos como sociedad despreciar la experiencia. Y la experiencia de gente de todas las tendencias. Debería invitar a varias personas y poder recibir opiniones para poder tomar una decisión mucho más informada. Pero quienes asuman la gestión, la administración, los ministerios, tiene que ser gente nueva. Por otro lado, ¿qué hacer? En materia de seguridad social, yo creo que este gobierno va a poder hacer muy poco. No tiene tiempo. Tiene que enfocarse en los temas más importantes. Sí sería importante que siga trabajando en la focalización de subsidios. De hecho, Guillermo Lasso debería hacerlo. Debería dejar reintroducida la banda de precios de los combustibles. Fue un error histórico haber echado abajo esa banda y dar un retroceso tal que nuevamente como país destinamos cada vez más recursos a alimentar vehículos en vez de alimentar a la población o educar a las nuevas generaciones. Entonces, el tema de la focalización de subsidios tiene que continuar muy planificada, muy gradual. Por eso la banda de precios es un mecanismo y seguir implementando mecanismos de focalización. Estemos claros, no podemos seguir subsidiando a los más ricos del país. Eso no puede continuar. Tiene que acabar. Y eso tiene que un presidente responsable tiene que seguir trabajando en esa línea de que los subsidios sigan siendo focalizados. Es decir, que vayan a quien lo necesita, no a quien no necesita o a quien tiene más recursos en la sociedad. Hablando de servicios, también de subsidios, economista Costa, ¿cómo ve usted el tema de la declaratoria de emergencia para el sector eléctrico? Hay una serie de críticas que se dan por parte de especialistas. Se habla de falta de previsión, de intereses cruzados, de tráfico de influencias, una situación bastante compleja que involucra por allí también al campo Amistad. Sí, lamentablemente hay una irresponsabilidad enorme en el manejo energético de este gobierno, del anterior, y tenemos varios problemas. El primero, que no se ha dado mantenimiento a tiempo ni se ha ampliado la capacidad de generación térmica.
El segundo, que las grandes hidroeléctricas hechas durante el Correato no alcanzan la potencia máxima de generación porque tienen graves problemas constructivos. Hablamos de sopladora, por ejemplo, que no se usaron los tornillos y pernos adecuados y se terminó destruyendo el eje de uno de los motores de esta central. Entonces, y un tercero, que es que la inversión en generación eléctrica se detuvo en 2019. De 2019 para acá no se ha ampliado de manera significativa la generación. Entonces, los apagones, no nos confundamos, no es por el estiaje, es por la ineptitud en la política energética, porque no hemos ampliado la capacidad de la oferta energética. Entonces, con apagones o sin apagones, digamos, con estiaje o sin estiaje, los apagones son inevitables en el país. Se van a dar porque la demanda crece más rápido que la oferta energética. Entonces, aquí hay que tomar correctivos de fondo. Hay un tema de correctivos urgentes, pero necesitamos también correctivos de fondo. La ley actual es una ley estatista que no permite la existencia de un mercado eléctrico. Entonces, no es atractivo para invertir. En el país, por eso no despegan las inversiones privadas y el Estado no tiene recursos para invertir. Resultado, no podemos ampliar la oferta. No funcionan los mecanismos de asociación público-privada, no han despegado, y tenemos un tarifario lleno de intereses cruzados y de irracionalidades. Todo esto al final del día lo que hace es que en el país no sea atractivo invertir en generación y limita la capacidad de ampliar la oferta energética. Tiene que ser cambiado, necesitamos una nueva legislación, necesitamos crear un mercado energético. Eso no significa de ninguna manera eliminar subsidios, significa reconocerlos como lo que son, un subsidio que tiene que ser financiado por el Estado, tiene que estar en el presupuesto general del Estado, pero tenemos que tener precios de mercado en donde que incentiven a que se invierta en más generación eléctrica. Uno de los expertos entrevistados en este medio de comunicación hablaba de que los costos extras generados por las imprevisiones podrían estar bordeando los 600 millones de dólares. ¿Coincide usted con esa cifra? Bueno, no he hecho ese mismo cálculo, pero que va a tener un costo gigantesco, eso es seguro, porque el país sigue, por ejemplo, ampliando incluso su capacidad de generación térmica con diésel. Sigue quemando un combustible caro cuando lo que debería utilizar es el gas natural, que es mucho más barato. Y después, por esos intereses cruzados, Petroecuador y el ministerio, con algunas empresas, se ha enfrascado en una disputa, empresas que impiden la importación de gas. A pesar de que eso podría salvarnos de los apagones. Tenemos a un Termogas Machala que funciona a la quinta parte de su capacidad instalada. ¿Y por qué tampoco? Porque no tiene gas. Y porque se sigue la disputa de si se puede importar o no se puede, cuando el país lo que tiene que hacer es abrir la puerta a la importación de gas, también licitar el campo Amistad para producir gas localmente, pero lo uno no es excluyente con la otra. Tenemos que ir hacia la producción de gas natural local y hacia la importación de gas natural, pero tenemos que migrar la matriz energética, ir a abandonar el diésel, que es un combustible caro, y pasar a usar el gas natural, que es muchísimo más barato. Pero no se hace, ahí entran los intereses que se mencionan, intereses de unos y otros que no quieren perder sus negocios, y entonces el que termina pagando los platos rotos somos los ciudadanos en un país donde no se genera suficiente electricidad, donde el costo de generación es muy alto, precisamente por estas ineficiencias, que si tendríamos un mercado competitivo, tendríamos un costo de producción mucho más bajo y además no estaríamos con los problemas de falta de inversión como lo que tenemos ahora. No hay suficiente inversión en materia eléctrica y por eso son los apagones. Bien, muchísimas gracias, economista Acosta. Siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, editor de la prestigiosa revista Análisis Semanal. Son las 8:36 minutos.